¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La minga es una palabra de origen quechua, el idioma indígena más hablado aún hoy en día en Sudamérica. Ese idioma, el quechua, no es paradójicamente el idioma de ninguna de las etnias que hoy personifican en las calles bogotanas a la minga indígena. En quechua, la lengua de los incas, la minga significa reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. Hasta la Real Academia de la Lengua reconoce a la minga en su significado. La minga, como la conocemos hoy en Bogotá, es la reunión de pueblos indígenas del Cauca, de ese departamento, organizados por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Indígenas nazas, guambianos, misacs, paeses, ingas, totoroes y yanaconas. En palabras de un mestizo conocedor del mundo indígena con el que hablé hoy, el CRIC es el Vaticano del movimiento indígena colombiano. Ninguna organización, y hay otras como la UNIC y la PIAC, han logrado el nivel de poder organizativo y la interlocución política que ha logrado la minga del CRIC. La alusión religiosa no es gratuita, el Vaticano del movimiento indígena. Este es un movimiento que tiene unos vínculos históricos con la Iglesia Católica, que hace más de 500 años intervino ante la corona española para reconocer a los siervos, como siervos a los nativos suramericanos y a reconocerles en alguna medida la propiedad de la tierra colectiva. Ya en el siglo XX, los movimientos indígenas de nuestro país se nutrieron del movimiento campesino, de experiencias como la NUC, y desde la Constitución del 91, que reconoció por primera vez la ciudadanía de los indígenas, sus derechos particulares y su autonomía en algunas cosas, el CRIC se ha convertido en la experiencia ejemplar a nivel nacional e internacional de organización indígena en Colombia. Una construida alrededor de 4 pilares fundamentales: la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. Todo lo que pide la minga gira alrededor de uno de esos 4 pilares. El CRIC fue fundado a finales de los años 70. Está entonces cumpliendo más o menos medio siglo de vida. Hoy es un movimiento con la confianza suficiente para sentir que merece una interlocución directa con el presidente Iván Duque. No la tuvo en el Cauca y por eso la minga viene a Bogotá. Acá sus líderes enfrentarán múltiples retos: el manoseo de políticos con los ojos ya clavados en las presidenciales del 2022, el frío juicio de los capitalinos preocupados por el COVID y la reactivación, y la agenda cambiante nacional, y además los intereses distintos del movimiento que componen el paro nacional, que se va a fundir con la minga en los próximos días. Más allá de lo que pase, su entrada triunfal a la capital este fin de semana, 49 años luego de ser fundado el CRIC, es un testimonio a que en medio de muchas sombras, incluyendo la violencia en su departamento, en el Cauca, hay algunas luces sobre lo que es posible lograr a través de la organización social en Colombia: unidad, territorio, cultura y autonomía. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, lunes de minga en Colombia, lunes de minga en la capital, a donde ha llegado esta colección de movimientos, que no es solamente el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, hay también indígenas de otros departamentos, sobre todo departamentos aledaños al departamento del Cauca, y del movimiento afrocolombiano de ese departamento también. Creo que uno no puede entender a la minga, no puede entender el CRIC si no entiende más o menos las tensiones que hay en el departamento del Cauca. Este es el Cauca y le mando un saludo de agradecimiento al profesor Carlos Duarte de la Javeriana de Cali, que tiene este sistema de información geográfica que nos permite ver estos mapas. El Cauca es un departamento muy especial, tiene la costa pacífica, no tiene ninguna vía que baje hasta la costa pacífica, no es como Valle del Cauca, que tiene Buenaventura, o Nariño, que tiene Tumaco. Ahí no hay ninguna vía que baje al andén pacífico. Tiene la cola, la bota caucana, que da hasta la Amazonía colombiana, se colinda ahí con el departamento del Putumayo y del Caquetá. Tiene el sur del país, el macizo colombiano cerca de Nariño, pero tiene también conexión y vida con la región central andina, con el departamento del Huila, y arriba con el Valle del Cauca.
un departamento muy complejo, estratégicamente localizado y muy difícil de controlar. Este es el Cauca, estos son los resguardos indígenas del Cauca, ahora que se habla del tema del territorio. Estos son los resguardos indígenas del Cauca que están ya titulados, resguardos con titulaciones coloniales y otros reconocidos hace menos tiempo. Los indígenas del Cauca quieren más tierra. ¿Cuánta tierra más quieren? Estos son los resguardos y la tierra que buscan titular como resguardo. Ahí va. Entonces ahí aumenta y aumenta la lucha por el territorio en ese departamento y aumenta mucho más cuando uno tiene en cuenta el área que tienen los consejos comunitarios afros, sobre todo en la zona del Andén Pacífico, y ahí va. Y entonces ahí vamos viendo cómo se llena de figuras de protección el departamento. Y ahora sobrepongamos un asunto de tensión, por ejemplo, el asunto minero. ¿Cuáles son los títulos mineros y las solicitudes mineras en este momento? Y ahí uno entiende la complejidad del departamento del Cauca. Hagámosle rápido desde cero, otra vez el Cauca. Este es el departamento colombiano que tiene Amazonía, zona andina, Pacífico. Esos son los resguardos ya reconocidos, establecidos. Estos son los resguardos que piden los indígenas se titulen. Estos son los territorios afros ya constituidos. Y estos son los títulos mineros que hay en el departamento del Cauca. Vamos con nuestra primera invitada, está aquí en Bogotá, pero es caucana. Noelia Campo es una de las nuevas consejeras mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca. Es indígena NASA, comunicadora, está estudiando ahora mismo comunicación intercultural. ¿Cómo está, Noelia? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo le fue, cómo le ha ido en Bogotá? ¿Cómo les fue hoy? En Bogotá, pues hemos tenido un apoyo muy grande, la Minga del Suroccidente, que camina desde el departamento del Cauca, sumando y convocando más mingueros y mingueras. Y en Bogotá, que arribó el día de ayer, la Minga como tal, fuimos muy buen recibidos de parte de la señora alcaldesa también, Claudia López, quien también nos abrió las puertas de la ciudad, de esta capital. Y pues hoy nos fue bien también de manera muy organizada, Sí. coordinada, hemos ido caminando la palabra. Noelia, usted, le puedo preguntar su edad, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 28 años. Usted tiene 28 años, es decir, usted nació ya cuando el Consejo Regional, el CRIC, existía y ha vivido durante estas 2 décadas como el crecimiento político del CRIC. Yo siento que este es un momento importante para el CRIC, para el movimiento indígena del Cauca, el tener la confianza en sí misma para venir a Bogotá, el hacerlo de una manera relativamente organizada. ¿Esto qué significa este momento para el movimiento indígena en Colombia? Así como usted lo dice, nosotros hemos nacido en este proceso bajo la orientación de nuestros mayores, nuestras mayoras, y hemos ido formándonos en el proceso político organizativo en defensa de la vida, en defensa de nuestro territorio. Por eso hoy pues estamos liderando todo este proceso de la Minga del Suroccidente, y ha sido muy importante como movimiento indígena y en especial como Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, quien de diferentes espacios, digamos, de las diferentes generaciones ha ido formando a mujeres, a jóvenes, hombres, quienes pues buscamos esa armonía en nuestros territorios. Y como movimiento indígena siempre hemos caracterizado en defender, en cuidar el territorio, defender nuestra vida, Sí. pero también cuidar nuestra madre tierra. Noelia, y por lo que yo he conversado con personas que conocen el proceso del CRIC, gente que entiende y que me dice a mí el CRIC es, me lo dijo así, el Vaticano del movimiento indígena colombiano, son los indígenas mejor organizados, muchas etnias han logrado ponerse de acuerdo en una cantidad de cosas que hace tiempo parecían difíciles de ponerse de acuerdo. En ese sentido, ¿qué significa esta ocasión de venir a Bogotá a reclamarle al presidente que se siente con ustedes? ¿Por qué sienten ustedes que esa es una exigencia que ustedes tienen el derecho de hacerle al presidente de la República? Siempre nosotros como movimiento indígena hemos sido claros y en esta minga, desde que salimos del departamento del Cauca, hemos sido claros que no es
un proceso de minga de manera reivindicativa, es de político estructural, por lo que mencionaba hace rato, por el tema de las minerías, que nos están afectando mucho en nuestros territorios, pero sobre todo en el tiempo de la emergencia, digamos, sanitaria, que pues también se enfrentó el país y el mundo entero. Vimos que aumentaron más el tema de los asesinatos, las masacres, y por eso hoy salimos hacia la ciudad de Bogotá, acompañado también de nuestros mayores espirituales, Full quienes están pandemia y... brindando toda la bioseguridad que pues Sí. hoy seguimos en este tema de emergencia, pero con toda la dignidad en alto. Queremos también exigir esa garantía, exigir al gobierno nacional que nos garantice, digamos, la vida, el territorio, porque tanto hemos dicho que no queremos militarización en nuestros territorios, y hoy Sí. vemos en los últimos tiempos que la expansión de, digamos, de los diferentes grupos armados, quienes han asesinado a nuestras autoridades, a nuestra Guardia Indígena, a nuestros jóvenes, también se presenta el tema del reclutamiento. Entonces, Sí, consejera. lo que nosotros como pueblos indígenas exigimos es la vida armónica que nos merecemos y que siempre hemos buscado en nuestro territorio. Nosotros escuchamos esa reivindicación acerca de que no era el COVID lo que los estaba matando, o bueno, no solo eso, sino era la violencia. Voy a ponerla aquí en la voz de uno de sus colegas indígenas. Ahí va. Hemos venido a decirle al país que se nos respete la vida, que se nos respete el territorio, que queremos esa paz y que no queremos más militarización en nuestros territorios, no queremos más asesinatos, no queremos más masacres, porque hoy no nos está matando la pandemia, nos están matando las balas asesinas y el esparcimiento de los diferentes grupos armados en nuestros territorios ha causado mucha desarmonía en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y en las diferentes organizaciones sociales que hoy caminamos en esta exigencia de la vida. No era otra persona indígena, era usted que estaba ahí al lado de la alcaldesa Claudia López. Hoy con nuestro equipo estuvimos buscando algunas cifras acerca de violencia y violencia contra líderes indígenas y muertes por COVID en el departamento, y nos dan las siguientes cifras, las voy a poner aquí en pantalla. Entonces, líderes indígenas asesinados, y ese es de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que durante, esto es corte al 14 de octubre, del 14 al 19 de octubre de 2020. Líderes indígenas asesinadas 47, personas indígenas asesinadas según la UNIC este año 234, y indígenas fallecidos por COVID-19 en todo el país son 735. Entonces ahí estamos viendo que la violencia definitivamente se le mide al COVID en términos de las causas de muerte, pero sigue siendo una preocupación la pandemia, ¿cierto? ¿Cómo han encontrado ustedes ha sido este proceso de manifestarse en medio de la peor crisis de salud pública que hemos tenido en nuestra generación? En cada sitio que hemos venido también parando desde que salimos desde el departamento del Cauca, nosotros salimos con nuestras IPS, con nuestros dinamizadores de los programas de salud, pero también acompañados de los mayores espirituales, quienes van abriendo camino y quienes tienen la sabiduría de protegernos, de cuidarnos desde la espiritualidad, con las plantas medicinales. Ya algunos mayores encontraron el remedio, la contra, podemos decirlo, y por eso sin miedo hoy hemos salido. Y la minga, como le decía el día que llegó la señora alcaldesa, que fue el día de ayer, la minga no está enferma. Hasta ahora no nos han reportado ningún caso, porque los dinamizadores del programa de salud de las diferentes IPS que tenemos de los pueblos y de los territorios indígenas no nos han reportado. Siempre se ha estado en permanente revisión, haciendo todos los protocolos de bioseguridad, tanto lo occidental como lo propio. Entonces hoy estamos seguros, hemos caminado con un gran pueblo y pues estamos sanos, también contentos, también porque hoy marchamos nuevamente, pues que todo el país, el mundo entero se diera cuenta que nosotros no somos ningunos violentos, como en algunos casos se ha hecho ver. Hemos ido por la vía de derecho también, por lo mismo que el gobierno nacional no nos ha querido escuchar, no nos ha querido atender, pero hoy hemos dicho,
Hoy tenemos que caminar de manera pacífica, armónica, y que el pueblo colombiano se dé cuenta que nosotros también hacemos parte de este país, hacemos parte del Estado, pero que solamente pensamos diferente. Pensamos no tanto en el desarrollo económico, sino en cuidar la madre tierra. Sí, y ustedes han encontrado que ese discurso, las imágenes de su entrada a Bogotá, su paso por Ibagué, incluso lo que pasó en Cali, han sido muy bonitas, ha sido un recorrido grande por el país y creo que ha habido, no sé, como alguna empatía ciudadana, ¿cierto? ¿Usted cree que esos valores indígenas están encontrando un relato en la gente de las ciudades, en gente que está más preocupada por los temas medioambientales, etcétera? Sí, hemos tenido muy buen recibimiento. La gente ha recibido a la Minga con la dignidad en alto, con alegría, con sonrisas, unos con lágrimas, y vemos ese acompañamiento porque sabemos que no somos los únicos que queremos cuidar el territorio. Hoy, si no tenemos agua, nosotros no podemos vivir. Si no tenemos aire, no podemos vivir. Entonces lo que cuidamos es el medio ambiente, no solamente para los pueblos indígenas, sino para toda la gente o para todos los seres que vivimos y habitamos en esta tierra. Noelia, consejera, ¿cómo piensan ustedes enfrentar la cantidad de presiones políticas y tal vez intentos de otros políticos que están buscando votos, como es el proceso, digamos, proselitista electoral nacional, que se quieren vincular a la Minga para quedar bien? Hoy vimos a la alcaldesa Claudia López, les quedó muy bien, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también ha hablado y ha apoyado mucho a la Minga, sus congresistas, los congresistas de oposición, y ahorita además ustedes se van a meter en el movimiento del paro nacional para salir a marchar de nuevo esta semana el próximo miércoles. ¿Cuál es la decisión de la Minga frente a convertirse o útil para unos políticos o que la califiquen como petrista, claudista, verde, amarilla, roja, etcétera? Nosotros tenemos un camino claro y siempre hemos dicho que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, nosotros somos pueblos indígenas, organizaciones sociales que tenemos un pensamiento diferente. En el marco de la diversidad hemos ido construyendo un tejido colectivo, porque no es de personas el proceso, la Minga, y también hemos sido claros que no venimos a hacer campaña, no venimos a meternos en temas electorales, porque este es un mandato ancestral y de ese mandato ancestral hemos caminado. Y así como llegamos a la ciudad de Bogotá, nos devolvemos a nuestros territorios con la dignidad en alto de que caminamos, de que la gente nos recibió bien y seguiremos caminando y tejiendo, pero nuestro objetivo, el camino claro, fue dejarle un mensaje a la sociedad colombiana y al mundo entero de que los pueblos indígenas vivimos para cuidar la vida y para defender el territorio. Consejera, le quiero hacer una propuesta, no lo habíamos hablado desde el principio, pero ¿a usted le gustaría tener un diálogo con una persona que piensa que la Minga es imprudente e inoportuna? Se trata de Fernando Quijano, que también es caucano, y me parece chévere que tuviéramos una discusión acá. Sí, sí. Perfecto, entonces vamos a hacer una breve pausa de comerciales y seguimos esta conversación en un par de minutos. Bueno. Seguimos aquí en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:22 de la noche. Voy a incluir en esta conversación que estaba teniendo con la consejera mayor del CRIC, Noelia Campo, a Fernando Quijano, también caucano. Fernando es el director del diario económico La República hace más de 10 años y es un pensador original y a veces polémico. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, y a todos los compañeros del programa, y obviamente trasnochando porque el frenesí de las noticias así lo obligan. Gracias, Daniel, por la invitación. No, señor, a usted por su editorial. Creo que es un editorial interesante el de la semana pasada de La República, la imprudente e inoportuna minga política. Dice La República, usted como el director tiene que responder por ese editorial y lo está escuchando Noelia Campo, que es consejera mayor del CRIC, una mujer muy joven que ha tenido, de 28 años, que ha tenido un proceso largo dentro del Consejo Regional, y me parece que podría haber aquí una discusión
interesante. Más allá de la imprudencia de la minga, el cuento del COVID, cuénteme por qué la minga política, Fernando. Este es un argumento que también han tenido algunos funcionarios del gobierno. Déjeme entender por qué no puede ser política la minga. Bueno, varias cosas. Cuando uno juzga un hecho, juzga las acciones de unas personas, como en este momento de las personas de los indígenas del Cauca que se han reunido en torno a una minga para hacerse escuchar, porque finalmente esta minga tiene una diferencia con las anteriores y es que no están reivindicando tierras, es decir, no están poniendo número de hectáreas ni kilómetros que se le entreguen, sino que están discutiendo sobre el sentido de la territorialidad, el liderazgo del gobierno y obviamente lo del proceso de paz. Digamos, tiene unos pilares que son mucho más políticos que económicos y que esta minga marca una diferencia porque estaba, digamos, milimétricamente cuadrada para que se sincronizara con el paro del 21 de octubre. Un paro, pues obviamente alineado con las fuerzas de oposición y muy respaldado por, digamos, por las líneas de lo que tiene que ver con Gustavo Petro. Pero claramente es una minga política, a diferencia de las muchísimas anteriores que reivindican otro tipo de problema y otro tipo de situaciones. Y consejera, ¿qué piensa usted como de ese, no es un regaño, pero de esa opinión de que la minga ahora está haciendo unos cálculos mucho más apegados a la política electoral en Colombia? Como ya lo mencionaba, y es de recordar que nosotros convocamos al señor presidente Iván Duque en Monterilla, donde estuvimos concentrados incluso desde el año pasado de la minga, que quedó una deuda pendiente de que siempre se dijo que se iba a trabajar la ruta, y nunca llegó. El pasado 10 de octubre nos reunimos y nos convocamos nuevamente, y no es solamente minga indígena o minga del CRIC, porque aquí estamos agrupados los diferentes sectores sociales, campesinos, afros, estudiantes, trabajadores, docentes, quienes se han sumado, que también exigen este marco de la garantía por la vida y el territorio. Si el presidente Iván Duque hubiera ido, nosotros no hubiéramos llegado a la ciudad de Bogotá. No llegó a Monterilla, nos dirigimos hacia la ciudad de Cali, donde también estuvimos esperando a ser escuchados, a que nos diera la cara, porque es una deuda pendiente y el presidente Iván Duque no nos está garantizando el respeto a la vida y al territorio. Y por eso sentimos que hoy no tenemos un presidente. Sí. Por eso también se examinó la palabra y llegó hoy ayer aquí a la ciudad de Bogotá. Hoy marchamos a la Plaza de Bolívar, estuvimos también en esa exigencia, pero tampoco salió. Ni siquiera llegando a su casa fue capaz de dar la cara a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas que nos hemos convocado a esta gran lucha. Y entonces, Fernando, y ahí yo creo que, y esta es una crítica que no solamente de la minga, es una crítica acerca de las capacidades de diálogo social de este gobierno, que son muy deficientes. De hecho, el consejero de Paz, Ceballos, se fue al Cauca ahorita, cuando la minga está en Bogotá. Y en ese sentido hay, digamos que, una cosa en la que se encuentra la minga con otros grupos sociales. Es que, Daniel, aquí hay una cosa, y la consejera que me escucha debe entender, no, ayudarle a comprender al país, a su audiencia, que el tema de la problemática del Cauca y el tema de la problemática que quiere expresar la minga está muy, digamos, es muy porosa. Por ejemplo, a la minga en este momento no la están respaldando quizás de los fundadores del CRIC, que son los indígenas Misak, los mismos que tumbaron la estatua de Belalcázar en Popayán. Ellos vinieron la semana pasada a Bogotá, hablaron con el gobierno y se abrieron de la minga. Hay uno o dos o muy pocos de indígenas guambianos que están respaldando esta minga. ¿Y por qué se va a Ceballos? Se va a hablar con los indígenas guambianos que, entre otras cosas, están y han estado muy enfrentados por temas de tierras con los indígenas Nasa. Entonces, cuando uno se vienen para Bogotá, el gobierno decide ir al Cauca a mantener las conversaciones que ya se habían abierto. El problema es que
la percepción de lo que pasa en el Cauca, Daniel, es muy distinta desde Bogotá a lo que se vive en el departamento. El departamento claramente de los 750, 780 resguardos que hay en Colombia, 199 hay en el departamento del Cauca, un departamento de 2,9 millones de kilómetros, de los cuales casi 1,5 millones es de tierra de los indígenas, tierras que lo decimos en el editorial, que obviamente son tierras que hoy están improductivas y que antes eran productivas. Y si nosotros pedimos recursos, pedimos subsidios, pedimos predial gratis, no pagamos impuestos, lo mínimo es que produzcamos un poco para poder exigir. El modelo económico por el cual tiene que caminar el gobierno es todos ponen, no que unos ponen y los otros piden. Y entonces ahí no solamente lo he escuchado desde adentro del departamento del Cauca, y es una sensación, consejera, de que los indígenas a veces hacen unas reivindicaciones y exigen unos derechos que parecen ponerse por encima del resto de los colombianos, y creen que sus exigencias son más importantes, y por eso el presidente Iván Duque debe irse y sentarse con ellos, y si no, ellos se van a Bogotá. ¿Usted qué responde ante esa percepción? La campaña con los indígenas, Consejera. ¿Sí? Sí, le repito ahí la pregunta. Decía Fernando a propósito de lo que pasa dentro del departamento, que a veces da la impresión de que el movimiento indígena siente que es más importante que el resto de los colombianos. Entonces, ningún colombiano puede cerrar, irse hasta la Casa de Nariño a exigir una cita con el presidente Duque, y en cambio los indígenas de la Minga a veces sienten que sí tienen ese derecho. ¿Por qué? El problema es que tanto algunos colombianos, algunos digo porque muchos entienden, y el gobierno nacional no ha entendido que nosotros no pensamos igual o no estamos pensando igual que los occidentales, digámoslo así, con el pensamiento blanco. Nosotros somos originarios, pueblos indígenas, organizaciones sociales, que nos entretejemos en esa diversidad de pensamientos, pero que el camino es uno solo, que es cuidar la tierra y defender la vida. Y ahora, el presidente Iván Duque, cuando estaba en sus campañas, sí se tomaba fotos con los indígenas, folclorizando, utilizándolos como un monumento nomás, pero nunca ha tenido ese respeto por cuidar la vida de la cultura, de los territorios. Y hoy, si nosotros estamos exigiendo ese respeto por el territorio, no es solamente para los pueblos indígenas y para las organizaciones sociales. Si nosotros no cuidamos el territorio, ustedes no tendrían, o los colombianos o el resto de colombianos no tendrían agua, no tendrían oxígeno para respirar. Sí. Antes de criticar, pues siempre hacemos la invitación a que se vayan sumando, y es una exigencia justa. No estamos en el marco, digamos, de algo que está prohibido, porque nosotros como pueblos y como toda organización estamos en esa exigencia y de un derecho que se tiene que garantizar desde el gobierno nacional. Y Fernando, hoy aquí para cerrar, hoy Brigitte Baptiste hacía un argumento parecido al que está haciendo la consejera mayor en la República, ¿cierto? Y es que sí, los indígenas, más allá de que usted hace unos reclamos acerca de la productividad de la tierra, en general aportan una cantidad de servicios que son muy valiosos y que hoy no tenemos las herramientas como para medirlos. Daniel, Brigitte Batista, que es columnista de la República, sale en defensa del aporte ecológico, ambiental, en el cuidado de los ríos, en el cuidado de los bosques, en mantener las hábitats tradicionales en Colombia que digamos, ejecutan, hacen, elaboran algunas comunidades indígenas, pero se refiere a las comunidades indígenas del Amazonas, del Guainía, del Baupés, unas pocas del Putumayo. En el departamento del Cauca, en el páramo de Moras, por ejemplo, los indígenas son los que tienen ganado en el páramo, tienen cultivos de papa, y muchas veces, digamos, una cosa, para analizar el tema indígena en Colombia hay que departamentalizarlo. Una cosa son los indígenas del Amazonas, otra cosa importante son los indígenas del Baupés, del Guainía, pero los indígenas del Cauca, digamos, los pocos resguardos que habitan, por ejemplo, el municipio de Totoró, el municipio de Silvia, el municipio de Jambaló, ellos son cultivadores de papa, de ganado, de cebolla.
en los páramos. Entonces el cuento de que es que protegen el agua y todo eso, en el departamento del Cauca, su aporte al cuidado ambiental está en construcción y lo que dice Brigitte se puede aplicar, pero a esas comunidades indígenas que están en la selva, el Amazonas, Baupeso, Guainía, pero en el Cauca es un proceso en construcción porque son los cultivos, son ellos los agricultores. Noelia, no sé si tiene usted una respuesta ahí. Sí, claro, ya que menciona el tema de la Amazonía, las multinacionales están talando nuestros árboles y están dejando sin aire y sin agua a la Amazonía, si vamos a la realidad. Pero nosotros siempre hemos sido claros de que no nos sigan estigmatizando. Los pueblos indígenas del Amazonas no son otros pueblos indígenas, son nuestros hermanos que hemos caminado también en los procesos de defender el territorio. Creo que me parece que es una falta de respeto como estigmatizan a los pueblos indígenas. Por esas mismas situaciones, el gobierno nacional no nos ha atendido en la exigencia que hemos venido realizando como organizaciones y como pueblos indígenas. Yo sí al resto de colombianos que están en desacuerdo, que nos tachan también muchas veces de guerrilleros, pero la minga no está infiltrada, la minga está conformada por niños, por niñas que han nacido en este proceso, por mayores sabios que nos han ido orientando el camino y que el camino de los pueblos y las organizaciones sociales ha sido, será y seguirá siendo en defender el territorio, la vida y siempre que se nos garantice el respeto hacia los derechos que tenemos como pueblos en el marco de la diferencia. Sí. Noelia Campo es consejera mayor del CRIC, mayor no por sus años, tiene apenas 28 años, pero es definitivamente una nueva generación de líderes indígenas que hay en Colombia, es indígena NASA. Noelia, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por este espacio y siempre pidiendo a los medios de comunicación también que nos ayuden a informar bien. Invitar al resto de medios porque a veces también los medios desinforman y eso estigmatiza a nuestra minga que ha sido legítima, mandatada por nuestras autoridades espirituales y autoridades tradicionales. Esa recomendación con todo el respeto y con todo el corazón les hago a ustedes. Consejera, y también yo le digo, es decir, en Colombia hay indígenas, hay negros, hay blancos, hay amarillos, hay de todo, y todo el mundo tiene sus opiniones y a veces tener una opinión distinta no es estigmatizar al pueblo indígena, ni mucho menos. Bueno, solo es una recomendación porque así nos han hecho sentir, entonces agradecemos el espacio desde la Minga Suroccidente que ha caminado desde el departamento del Cauca y hoy nos encontramos acá en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Fernando Quijano es el director del diario La República. Fernando, muchas gracias por hablar hoy como caucano, no como periodista ni director de un diario importante económico del país. Gracias, Daniel, y la verdad que es un tema que ojalá lo miremos con ojos menos buenistas y lo miremos con ojos realistas. Y me parece que decir que los indígenas aportan a la economía porque cuidan el agua, los ríos, las aves, las flores, es un tema como muy superficial. Yo sí creo que es el tema indígena en Colombia lo tenemos que abordar, pero con conocimiento. Muchas gracias a ambos. Me voy a una pausa y volvemos con un debate más político que ha despertado obviamente esta minga. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. ¿Cómo estuvo la minga hoy? Zona Franca estuvo en la calle con nuestro periodista Felipe Agudelo, tomando un poco la temperatura de lo que fue un día de protesta realmente muy organizado. Nosotros venimos del departamento del Huila, somos pueblo Misak. Venimos del norte del departamento del Cauca. Nosotros venimos acompañando la minga desde la ciudad de Cali. Representando al departamento de Putumayo. Lejos de las relaciones de la minga con los violentos, esto es lo que se vio hoy en la soleada tarde bogotana. Por eso siempre peleamos por nuestro querer. Es su territorio, la vida también. Pero, ¿qué es la minga? La palabra minga es
la unión de esfuerzo, de trabajo. Hoy estamos haciendo un trabajo conjunto. La minga es sencillamente una esperanza para el pueblo colombiano. Se llama la minga, bien sea para hacer un trabajo comunitario, bien sea para lo que estamos haciendo ahorita, que es juntar fuerzas. Esa palabra es algo ancestral donde decimos minga, empieza de la cocina, la minga para, para empezar a trabajar. Y el apoyo a la minga se dio. La Plaza de Bolívar fue el lugar de mingueros y de quienes los apoyaban. De la minga estoy apoyando más que todo la segregación. No quiero que haya más segregación, no quiero que haya más atropellos para el pueblo indígena. Ellos están luchando más que todo por la madre tierra y por los derechos y que sean sujetos de derechos. Como bogotano le doy la bienvenida a la minga, que he tratado de ayudarles en lo más posible. Espero que pues el presidente se haga presente y que lo solucione por la mejor manera. ¿Miedo al COVID? Pues existe, pero más miedo a la violencia, a que los maten. A nosotros no nos mata el COVID y por eso estamos acá, reclamando nuestros derechos, porque es que en nuestros territorios nos están asesinando. Durante el COVID en el territorio se estuvieron matando muchas personas, muchas comunidades, muchos líderes. Entonces el COVID es una excusa para seguir exterminando ni siquiera a la comunidad indígena, sino a todo proceso. Y entre minguero y minguero no faltó la solución mágica para el COVID. Sí, es una enfermedad, pero nosotros tenemos nuestros remedios, tenemos nuestros taitas. Este es el remedio para el coronavirus. ¿Y qué es? Chuchuguasa, 7 venenos, yagé, huasca y moringa con jengibre. Lo pongo a fermentar y ya, santo remedio. Bien caliente o así como está. Hago gárgaras y ya. Fueron muchos kilómetros, más de 500, que los mingueros recorrieron para traer un mensaje al presidente Duque y a los colombianos. Reclamamos el derecho a la vida, el derecho a la democracia. El pueblo colombiano escuche que nuestros territorios nos están asesinando, que nuestros territorios nos están masacrando. La lucha por la vida, de vivir sabroso, de vivir sencillo. La lucha por sentir siendo que tú eres tú y yo soy yo. Tenemos que aprender a escucharnos mutuamente, sea quien sea, incluido la contraparte, ¿no? Esas son las voces de la minga, las voces de la política que nos acompañan esta noche son las de María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá de la lista de los decentes, es decir, del petrismo, y Gabriel Jaime Vallejo, es representante a la Cámara del Centro Democrático por Risaralda. ¿Cómo están desde Pereira y desde Bogotá? María José, buenas noches. Muy buenas noches, pues bueno, feliz de estar de nuevo aquí en Zona Franca. Un saludo a mi colega Gabriel y bueno, aquí seguimos adelante. Venga, María José, hoy la vi con la pañoleta de la minga. ¿Cómo es, hasta dónde empieza la apropiación cultural y dónde termina, digamos, como el respeto y el diálogo entre los distintos pueblos? Pues bueno, yo llevo muchísimos años trabajando con las comunidades del norte del Cauca y precisamente esa pañoleta me la entregaron los pueblos indígenas en reconocimiento por ese trabajo. Me la entregó Lucho Acosta, que es el coordinador nacional de la Guardia Indígena, en el año 2015, si no estoy mal. Entonces la llevo con muchísimo orgullo porque sé que si me la han entregado, y la llevo además con muchísimo respeto, porque si me la han entregado es porque sienten que ha habido de mi parte un respeto por su cultura, por su trabajo y porque he estado al lado de ellos durante muchísimos años. Entonces, entiendo que pues también hay un ejercicio que yo no obligatoriamente creería que es de apropiación cultural, y es cuando se toma como un símbolo de dignidad y un símbolo de resistencia y de reconocimiento a las comunidades indígenas. Ahí yo creo que hay una connotación completamente diferente a la utilización de un símbolo. Creo que quedó muy claro, pues no la compró en la 19, donde seguramente ya las estaban vendiendo. No. Gabriel... no, nunca lo haría, además. Nunca lo haría. Gabriel, ustedes desde el Centro Democrático han sido muy críticos de la minga, y han sido críticos, y creo que la avenida principal de estas críticas son que la minga se politizó. Y quiero entender bien qué es lo que está mal en eso y qué politización es buena y cuál no.
Daniel, bueno, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes de Zona Franca y para María José. Mire, ¿qué hemos dicho nosotros? La minga, esta minga precisamente, sin duda alguna denota un oportunismo político. Como ellos, es decir, ellos reconocen que esta es una minga política, que además, Daniel, han venido cambiando el discurso. Entonces, aquí hay un oportunismo político porque, entre otras cosas, no es que nosotros, ni más faltaba, estigmaticemos la protesta social. La protesta social es un derecho fundamental muy importante. Lo que estamos diciendo es que en medio de una pandemia hacen coincidir una minga con un paro nacional anunciado para el 21 de octubre y al final no es claro las pretensiones de lo que realmente pues, están reclamando. Por supuesto, siempre habrá un interés legítimo. La condición humana, Daniel, nos hace que nosotros pues, nos quejemos y estemos inconformes con algo. Entonces, lo que hemos querido decir es que aquí se denota claramente un oportunismo político por parte de esta manifestación y segundo, una completa irresponsabilidad, Daniel. 20.000 contagiados en las comunidades indígenas del Cauca, 700 muertos. Y hacer una movilización, una aglomeración de más de 7.000 personas en un momento tan difícil del tema sanitario del país, consideramos que la única explicación que a esto lo puede uno atar es a un oportunismo político que finalmente es aprovechado por actores políticos de oposición que lo único que han hecho es mostrar que quieren desestabilizar políticamente el país, generar un caos para ellos mostrarse como los grandes salvadores de cara a las elecciones del 2022. Bueno, no, yo arranco resaltando que esta conversación es positiva porque al menos ya no estamos hablando de los infiltrados de la guerrilla dentro de la minga. Pero María José, y si es cierto que se alinearon varias estrellas, ¿no? Que Duque no fuera a Cali ni al Cauca, entonces que la minga decidiera venir a Bogotá y que lo hiciera justamente la misma semana en la que los sindicatos y los grupos estudiantiles que están detrás del movimiento del paro nacional citaran para el paro, un paro que también han apoyado políticos de oposición como usted y como los del Partido Verde. Pues mira, Daniel y Gabriel, a los dos, yo pues digamos no entiendo mucho los planteamientos de Gabriel, no los comparto, entenderlos, pues bueno, creo que no me corresponde a mí entenderlos, sino al país, porque la verdad es bastante confuso. Yo no puedo entender uno cómo puede criticar una movilización cuando sencillamente le dijeron que fuera a reunirse con ellos en el Cauca y el presidente de la República, que tenía que movilizarse una persona para hablar con las autoridades indígenas, no se movilizó, y teniendo además la plena certeza de que las organizaciones en el Cauca tienen la capacidad organizativa y han hecho en muchísimas ocasiones mingas de este estilo. Entonces, prever o decir porque estamos en una pandemia cuando además nos están matando, que no se iban a venir, pues me parece un despropósito. Lo que me habría parecido responsable es un presidente que ha jurado proteger y gobernar también para las comunidades indígenas, haya tenido la desfachatez de no haberse querido reunir con la minga, no esta vez, en el 2019 tampoco se quiso reunir con ella. Entonces, la responsabilidad también es del gobierno, y el gobierno no puede venirnos aquí ahorita y no puede venir a decirle a la minga que son unos irresponsables que además se dejan utilizar políticamente cuando han mandado a millones al matadero por unas políticas completamente equivocadas en términos de manejar esta pandemia. Entonces, ahora que no nos pongamos pañitos y no saquemos pañuelitos para llorar por las millones de víctimas, porque la gente estaría en unas condiciones muy distintas si hubiesen aprobado algo tan básico como la renta básica. Y no quisieron, y no han querido apoyar a la gente, y no han querido hacer absolutamente nada para evitar que a las comunidades del Cauca las estén masacrando como las están masacrando. Representantes, voy a hacer una muy breve pausa, volvemos con la respuesta de Gabriel Vallejo, ya regresamos. 9:54 de la noche, la minga recorrió cerca de 500 kilómetros para llegar a Bogotá. ¿Cómo fue este recorrido? Un recorrido en el que pasó por ciudades donde se han discutido, donde tocó fibras en el Tolima. Hay insatisfacción por proyectos de energía, reservas, Jamundí, Valle, Cali, Caldono, Cauca salió de allá, pasó por Fusagasugá y lo recibieron de una manera muy bonita, al menos en el sur de Bogotá, en Soacha, entrando este domingo
domingo por ese municipio. Estamos hablando con dos representantes a la Cámara, María José Pizarro y Gabriel Vallejo. Gabriel, venía su respuesta. María José hizo una extensa crítica a todo el gobierno, al Centro Democrático, a usted. No, mire, Daniel, yo digamos quiero ser reiterativo en lo siguiente. Insisto con que motivos para manifestar, a protestar, son innumerables. Este es un país con muchos problemas sociales y económicos. Lo tienen los campesinos, lo tienen las comunidades negras, lo tienen los jóvenes, las mujeres, los empresarios, los trabajadores. Entonces, lo que aquí claramente estamos viendo frente a la minga indígena, frente a esta movilización, digamos, masiva, porque son 7.000 personas que están en este momento en Bogotá, que coincido con usted y quiero hacer un reconocimiento público, Daniel. Podemos demostrar, y se pudo demostrar, que pese a las advertencias y preocupaciones que había realizado la Policía Nacional de posibles infiltraciones, hoy tuvimos una protesta pacífica. Por fortuna, y eso se lo reconozco a quienes organizan la protesta. Pero cuando uno mira los argumentos, la agenda por la cual están reclamando, Daniel, que insisto, son completamente, digamos, válidos. Entonces reclaman el tema de la democracia, de la vida, de la no violencia, de los problemas que le aquejan a millones de colombianos. Pero Gabriel, usted... Yo digo, ahí realmente, termino con esto, ahí no es clara la agenda. Además, porque el gobierno le ha venido cumpliendo a la minga. Pero Gabriel, ¿y usted no piensa que el presidente puede haber, por ejemplo, evitado que la minga llegara a Bogotá? A ver, no sé si reuniéndose, entiendo que hay un tire y afloje, un presidente no se debe sentar bajo presión con ningún grupo de ciudadanos, pero que el presidente y al gobierno le faltó una interlocución social para evitar que esto se le agrandara. Mire, Daniel, esa pregunta la tuvimos al mediodía en un debate. Yo, Gabriel Vallejo, me hubiera cogido un megáfono y me hubiera ido para el Cauca a enfrentar y a abordar el tema. Pero sin duda alguna el presidente pues ha generado canales de diálogo. Es que aquí no podemos generar ultimátums y decir que cuando uno exige y un grupo exige hablar con el presidente, entonces si no exige hacemos una gran movilización. No, el gobierno se ha sentado con la minga, se ha sentado con la comunidad indígena. Particularmente, yo creo que siempre deberá existir el diálogo, siempre, pero pues en este caso el gobierno y el presidente, y eso es respetable. Yo puedo no estar de acuerdo con el presidente. Yo, por ejemplo, me hubiera ido y hubiera parado allá al centro. A lo Uribe, a lo Uribismo 1.0. Sí. María José. Lo tengo, mire, yo lo hago, Daniel, yo lo hago permanentemente aquí en Risaralda. Lo hago permanentemente en Risaralda, con indígenas, con negros, con empresarios, con trabajadores, porque ese es el diálogo directo y sincero con la comunidad, ¿cierto? María José. Aquí estoy. Y entonces, frente a esta idea de que el gobierno ya ha abierto los canales, y a ver, evidentemente usted sabe que el presidente de la República tiene una estatura, no se sienta ni con cualquier persona, ni bajo cualquier circunstancia, más allá de que el señor haya recibido a Maluma, no se lo pueden cobrar todos los años, y más allá de que sí tenga una tendencia a poder sentarse con los empresarios con mucha más facilidad. La minga sí lo puso en una situación difícil, que era como hacerle un juicio político como el que le hicieron hoy en la plaza. Pues mira, yo entiendo que el presidente es el presidente y que obviamente tiene una dignidad, pero definitivamente el presidente tiene un mandato y el mandato de él es gobernar para todos los colombianos, no solamente para los que les queda fácil hablar. Es que uno no solamente habla con quien le queda fácil. Si uno quiere un país en paz, un país democrático, tranquilo, de derechos, pues tiene que hablar hasta con aquellos con los que no está de acuerdo. Y eso ha sido una incapacidad del gobierno nacional. El presidente Iván Duque no ha podido dialogar con los estudiantes, no dialogó con los estudiantes, no dialogó con el Comité del Paro, no dialogó con la minga en 2019, que vino precisamente para exigir el cumplimiento de aquello que se había pactado en el 2005, porque son acuerdos de Estado. Tampoco ha querido sentarse, digamos, a dialogar con los sectores políticos de oposición. Sencillamente no hay diálogo.
Y entonces lo que se le está pidiendo al presidente Iván Duque es que cumpla su mandato y que hable. Y al partido de gobierno claramente también se le está pidiendo que deje, digamos, los lugares comunes, que sean capaces de ir un poquito más allá y entender que el país no solamente está compuesto por sus seguidores y por sus adeptos, el país es diverso, es multicultural, y con ese país es que se tiene que construir nación, y no podemos dejar ni a uno por fuera. Nosotros no queremos que los sectores que les acompañan desaparezcan, pero exigimos para nosotros un tratamiento respetuoso también. Representantes, muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones esta noche, siempre muy valoradas aquí en Zona Franca. Mil gracias, Daniel. Feliz noche. Chao, que esté muy bien. Chao, María José. Dale. Buenas noches. Gracias. A ti un gran abrazo. Se nos acaba a nosotros el tiempo. Yo termino con lo que arranqué. A pesar de muchas sombras que hay alrededor de los movimientos sociales, asesinatos, desplazamientos, hay procesos que están progresando. Son problemáticos, sí, pero pueden hacer protesta pacífica y ordenada, como lo mostró la Minga hoy en Bogotá. Muchas gracias por su tiempo. Esta noche nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.